lo profundo de los anales de la historia humana, se encuentra una figura que ha intrigado y fascinado a personas de todas las culturas y religiones. A lo largo de los siglos, ha sido retratado de diferentes formas, pero ¿quién es realmente Lucifer? Según las creencias religiosas, Lucifer era uno de los ángeles más hermosos y poderosos en el cielo. Descrito como el portador de luz, su nombre significa estrella de la mañana o portador de la aurora. Sin embargo, su búsqueda de poder y rebelión contra lo divino llevó a su caída. No entendía por qué los ángeles, siendo infinitamente superiores al hombre, tenían que estar a su servicio. Esto lo llenó de odio y resentimiento hacia los humanos, creando una rebelión junto con otros ángeles que pensaban igual que él, por lo que se dispuso a enfrentarse a Dios, para tomar su lugar en los cielos e imponer su mandato. Después de una enorme guerra celestial, Lucifer y sus legiones perdieron la batalla y fueron arrojados a lo más profundo del infierno. La historia de la caída de Lucifer está presente en diversas tradiciones religiosas. En el cristianismo, después de que Dios lo arrojara al infierno, se convirtió en el líder de los ángeles caídos, también conocidos como demonios. Esta narrativa ha sido ampliamente popularizada por la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Sin embargo, es interesante notar que la figura de Lucifer también tiene raíces en otras tradiciones antiguas. En mitologías precristianas encontramos personajes similares, como el dios griego Prometeo, quien desafió a los dioses y fue castigado por robar el fuego para dárselo a los humanos. Estos mitos destacan el deseo de obtener conocimiento y poder, a menudo presentando a estos personajes como figuras trágicas que encarnan traición y enorme ambición de poder. En la cultura popular moderna, la figura de Lucifer ha sido reinterpretada de diversas formas. La serie de televisión Lucifer ha generado un gran interés al presentar a Lucifer Morningstar como un personaje complejo y carismático, cansado de su trono en el infierno y buscando comunión con la humanidad. Aunque esta versión es una adaptación libre, ha generado debates sobre la naturaleza del bien y el mal, así como la posibilidad de la redención. En última instancia, la figura de Lucifer es una representación simbólica de la lucha interna entre el bien y el mal, la tentación y la redención. Ya sea visto como un ser de pura maldad o como una entidad compleja en busca de redención, su historia nos lleva a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la condición humana. Independientemente de nuestras creencias personales, la historia de Lucifer ha dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo. A través de sus múltiples interpretaciones a lo largo de la historia, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios deseos, motivaciones y la capacidad de elección que tenemos como seres humanos. El estudio de Lucifer nos invita a reflexionar sobre nuestros propios demonios internos, nuestras luchas y la capacidad de encontrar la redención y la luz en nuestras propias vidas. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones y decisiones, recordándonos que siempre hay una oportunidad para el cambio y la transformación personal. Es importante tener en cuenta que Lucifer no es un personaje histórico, sino más bien un personaje mitológico y religioso. Su representación y características pueden variar según la tradición religiosa o cultural en la que se plasme. Ahora bien, sea real o no, si Lucifer es el que reina en el infierno, en donde teóricamente castiga los pecados del hombre y encierra eternamente a las almas oscuras de personas malvadas para brindarles el castigo eterno, ¿qué tan malvado es realmente?